de su verso 1 en adelante. Capítulo 3 del libro de San Juan, verso 1 en adelante. Y se lee las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso de Jesús. Había un varón de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas no sabe ni de dónde sale ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Levante su mano santas al cielo y crea que el Espíritu Santo está aquí. Y lo he podido descubrir, lo he podido notar que el Espíritu Santo está aquí. Alabanzas al Cordero de Dios. El Espíritu Santo tiene poder. Levanta tu mano para arriba y adora la presencia del Señor. El Señor es poderoso. Alabanzas al Cordero. Bien, mis santos amados, este es el tema que el Señor me dio mientras estaba hincado. Un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Bien, mis santos amados, es muy fácil poder quizás hablar ciertos puntos acerca del reino. O quizás es fácil hablar ciertos puntos acerca de lo que es un nuevo nacimiento. Para hablar perfectamente de un nuevo nacimiento, necesitamos desde un punto de vista hablar en un sentido literario, o podemos hablar en un sentido espiritual. Pero creo que el sentido espiritual tendría más especificación en lo que hoy el Señor ha traído para ustedes. Alabanzas al Cordero de Dios. Y precisamente yo quiero tomar el primer verso de este capítulo. Y nótese que en el primer verso de este capítulo comienza a narrar Juan. Y cuando Juan comienza a narrar, dice que había un principal entre los judíos. Y dice la Escritura que este fue a Jesús de noche. Lo que quiero resaltar es algo muy profundo, mis amados. O sea, cuando yo hablo de profundo, estoy hablando de palabras que dan en el corazón. No te estoy hablando de palabras que son sacadas del inframundo o sacadas de lo más profundo de la Biblia. Te estoy hablando de palabras que entran al corazón. Y quiero hablarte algo profundo. Y es que la palabra del Señor enseña que había un principal entre los judíos. Alabanzas al Cordero de Dios. Un principal entre los judíos. Era una persona que era altamente en la sociedad y era una persona que tenía dinero. Para una persona poder ser un principal entre los judíos, esto equivale a tener dinero y equivale a ser un maestro. Y nosotros hemos podido entender que un maestro en Israel, para poder enseñar o ejercer el ministerio de enseñanza, tenía que tener 30 años de edad. Es decir, mis amados, es fácil notar que este hombre tenía más de 30 años. Alabanzas al Cordero de Dios. Pero lo que me llama mucho la atención es que el escritor Juan, cuando empieza a hablar de este hombre, dice que este hombre fue a Jesús de noche. Y al momento de ir a Jesús de noche, él como que sorprendido por causa de las señales que Jesús estaba haciendo, le dice claramente: Señor, yo sé que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Lo que me llama la atención es que este hombre tuvo que reconocer que Jesús era un maestro, como muchas personas no querían reconocer. Y muchas personas quizás en estos últimos tiempos, de una manera u otra, no sé por qué, no sé si es tiniebla o no sé qué es lo que está pasando, que ellos quizás no consideran a alguien que es un maestro por causa de que tiene palabra del Señor, pero aún quizás tenga cierta conducta, y la cierta conducta que tenga aquella persona no lo identifica como un maestro. Pero dice la Biblia que este hombre sí pudo reconocer que Jesús era un maestro, y aparte de que era maestro, él también pudo reconocer que
de Dios. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Hay algo que me llama mucho la atención, y lo que me llama mucho la atención es lo que Juan escribe acerca de Nicodemo y la respuesta que aún Juan escribe acerca de lo que Jesús dice. Juan dice que Nicodemo se le acerca y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Lo que me llama la atención es la respuesta de Cristo siempre y cuando alguien le preguntaba algo. Nótese que las respuestas de Cristo no eran conforme a lo que le preguntaban. Jesús sabía cómo responder. Y si algo he podido aprender de Dios, es que el hombre que porta el Espíritu de Dios debe de saber responder en momentos determinados. Y dice la enseñanza de las Escrituras que en el momento de que Jesús le responde a este hombre, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá. Mi pregunta es: ¿por qué Jesús le contesta esto donde Nicodemo ni siquiera le hizo una pregunta? Nicodemo la que le sugiere y comienza a insertar y comienza a reconocer ciertos términos que él pudo reconocer de Dios. Él pudo reconocer que Jesús había venido de Dios y que era un maestro, pero lo que me impacta es la respuesta que Jesús le dijo. Lo que pasa es que muchas personas quizás se acerquen a ti con una actitud de querer decirte ciertas cosas que quizás si tú las tomas y te vanaglorias lo que te dicen, automáticamente pesca. Y Jesús, mirando la intención, mirando la actitud, comienza a responderle de otra forma y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá. Eso es número uno. Lo primero que Jesús le dice es que el que no nace de nuevo ni siquiera verá. No le está diciendo de entrar. Usted sabe lo que es mirar. Usted con sus ojos, usted puede notar que al momento de usted abrir sus ojos, usted automáticamente puede ver y puede analizar. Y aparte de analizar, según su visión, usted puede disfrutar de lo que la naturaleza le expresa. Amén. Y Jesús le dice que ni siquiera verá. Hablar de un nuevo nacimiento, esto equivale, mis santos amados, es que nosotros deberíamos de una forma precisa, cómoda en el Señor, poder despojarnos de nuestro viejo hombre con sus hechos y renovado en el nuevo que conforma la imagen del que lo creó. Lo que me llama mucho la atención de las enseñanzas de las Escrituras está en un libro. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Dice que las palabras de Dios son inspiradas por Dios y son útiles para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que las enseñanzas de las Escrituras le enseñan a todo nuevo creyente, a todo creyente, cómo deben de conducirse. Hay algo que me llama mucho la atención, y lo que me llama mucho la atención es que en un momento dado había uno de los apóstoles, uno de aquellos apóstoles llamado Pedro. Este hombre sí podía estar con Cristo y decir cosas tremendas al momento de estar con él. Recuérdense que en un momento dado, dice las enseñanzas de las Escrituras, que Jesús dijo: Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan o no sé quién. ¿Y tú quién dices que yo soy? Le dice: eres el Hijo del Dios Altísimo. Y él le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo has revelado ni carne ni sangre. Esto me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque Pedro, escúchenme, pudo tener una comunión en ese instante con el Padre y pudo recibir lo que era la revelación de Dios. Pero algo que yo quiero traer a colación en esta precisa noche, aprovechar la oportunidad, es esto, mis amados. Dice las enseñanzas bíblicas que Pedro, estando delante de los sacerdotes, los principales, alabanzas al Cordero, dice las Escrituras que ellos le preguntaban: ve acá, tú hablas como ellos, tú viste como hecho, tú como que te pareces a hecho. Y dice las Escrituras que él confesó y lo negó. O sea, está enseñando las Escrituras que él se parecía a Jesús.
Yo entiendo, mis amados, que todo aquel que profesa nacer de nuevo necesita parecerse a Jesús. Y hablar de Jesús o de las características de Jesús equivale a que nosotros duremos en esta noche y quizás varias noches también para poder analizar profundamente la característica de Jesús. Pero lo que quiero traer a colación, mis amados, es que usted pueda entender esto. Todo aquel que profesa tener a Dios y todo aquel que ha confesado que nació de nuevo, dice la palabra del Señor, despojado del viejo hombre con sus hechos y renovado en el nuevo, que es conforme a la imagen del que lo creó. Las Escrituras te dan pauta de cómo ser educado, de cómo ser vestido, de cómo dirigirte, de cómo hacer las cosas en Dios. Por eso es que Dios tiene que romper ciertos moldes humanos, porque el hombre muchas veces no quiere dejarse guiar del Espíritu del Señor. Automáticamente Dios lo que hace es hacer cosas extraordinarias. Fíjese de algo. Nicodemo, al ver la respuesta de Jesús, como que se impacta y queda sorprendido. Y dice las Escrituras que Nicodemo le dijo: pero ¿acaso puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta es una pregunta capciosa que le hace. ¿Acaso puede entrar por segunda vez un hombre en el vientre de su madre y nacer? Jesús ahora le responde más profundo. Le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de Dios. O sea, Jesús le habló de otra dimensión más profunda. Recuérdese que la primera respuesta que Jesús le da, no mediante su pregunta, sino porque él quiso responderle de esa forma, le dice que ni siquiera verá el reino de Dios. Pero en la segunda le dice que no entrará el que no naciere de agua y de espíritu. O sea, usted entiende lo que es ser bautizado en agua. Y usted entiende lo que es nacer en el espíritu. Usted entiende que un hombre que nace en el espíritu no existe ley para él, según la enseñanza de las Escrituras. Es decir, mis santos amados, que nosotros debemos de entender claramente lo que son los conceptos de las Escrituras. Y las Escrituras nos están enseñando profundamente que el hombre que no nace de nuevo no entrará ni verá el reino de Dios. Mis amados, esto no se trata de estrategias humanas, ni que yo pienso que las cosas deben de ser así. Hay muchos hombres y muchas mujeres que tienen conceptos propios, pero están fuera de las Escrituras. Fíjese que usted se acerca a una persona que vista como quiera, que hable como quiera, que actúe como quiera. Al momento de usted hablar con esa persona, lo primero que le dice: pero yo leí las Escrituras. Hay personas que tienen conceptos de las Escrituras que son errados, aunque ellos creen que es de las Escrituras. Ese es un problema diferente. Como otras personas que predican la santidad, pero no la viven. Yo pude analizar, escuchen esto con mucha atención. Yo pude analizar este término, mis amados, y yo pude analizar algo muy poderoso de personas que predican la santidad. O sea, muchas personas lo llaman como camaleones, porque los camaleones cambian de color. O sea, que es una cosa aquí, una cosa allá. Estas personas que predican una cosa y no la viven, yo puedo analizar algo. Que no es que ellos son apóstatas. Yo pude entender que ellos son mundanos. Ahora, ¿por qué estas personas predican una cosa y no pueden vivirla? No sé si usted se ha podido preguntar eso. Ve acá, pero fulano predica una cosa pero no la vive. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dejo como en incógnita. ¿Por qué una persona predica una cosa y no puede vivirla? No es que no la vive, simplemente es que no puede vivirla. Esto es sencillo, mis amados. Es que esta persona no ha podido nacer de nuevo.
Nacer de nuevo en el sentido espiritual. Por eso le dije que esto tiene dos términos. Hablarlo en el sentido literal, que vamos a quedar quizás confundidos en ciertos términos. Porque como una gente literalmente puede nacer de nuevo. Esta fue la misma pregunta que Nicodemo le hace a Jesús. ¿Cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, es algo que literalmente no se puede explicar un nuevo nacimiento. Ahora, espiritualmente sí se puede explicar un nuevo nacimiento. Porque un nuevo nacimiento en el espíritu se equivale a que tú te despojes de todas las cosas del mundo. Nacer de nuevo equivale a que tú vivas en santidad. O que vivamos en santidad. Que nos guardemos alma, cuerpo y espíritu. Mis amados, yo venía ahorita con una sierva y mientras nosotros hablábamos, ella me dijo algo que yo lo pensé y dije, wow, pero es verdad. Nosotros, los predicadores, y aún los que no son predicadores, atacan muchas veces a las personas que usan sus faldas cortas o usan su falda apretada. La que usa la falda apretada porque ya ustedes saben. Pero ella me decía a mí, pero ¿y los hombres? Que usan sus pantalones y cuando están predicando también es un pleito. O sea que también los hombres deberían de vestir con pudor y modestia. O sea, también los hombres deben de guardarse para Dios. O sea, estas cosas yo pude analizarlo también. Y pero vea que nosotros atacamos a las mujeres para que se pongan, y muchos predican con manga corta. O sea, que automáticamente nosotros enviamos o damos un mandamiento a una mujer, deberíamos de someternos también a lo que decimos. Mis santos amados, y esto es nacer de nuevo. Nacer de nuevo equivale a que tú guardes tu alma, tu ser y todo tu cuerpo. Las escrituras dicen que el hombre que guarda a su hermano en el corazón es un homicida. O sea, tú guardar un hermano en el corazón o yo guardar un hermano en el corazón, eso equivale a que somos homicidas. Y dice las escrituras que ni siquiera veremos el reino. El tener simplemente, según las escrituras, divisiones y contiendas, según el libro de 1 de Corintios capítulo 3, que el apóstol Pablo va a hablarle como niños en Cristo, o sea, como nuevas criaturas. Dice, pero yo vengo a hablar a ustedes como a niños en Cristo. Lo vengo a dar leche en biberón y no vianda, por cuanto hay celos, pleitos y contiendas entre vosotros. Y decir que no soy carnal. Uno diciendo yo soy de Cefa, yo siendo de Apolo, etcétera, etcétera. O sea, Pablo le dice a ellos carnales, por cuanto ellos todavía no habían nacido en el Espíritu. El evangelio que nosotros debemos vivir está plasmado en las escrituras. Yo pude escribir un mensaje en Facebook y yo puse las revelaciones de las escrituras o las profundidades de las escrituras están en lo que ellas mismas dicen, no en lo que yo piense y ni lo que analice. Fíjese, usted se encontrará con 1000 maestros, con 2000 maestros. Ahora mismo, si usted habla con una persona que es nuevo creyente, aún esa persona, al momento de hablar con usted, le da a entender que es un maestro. Si usted se acerca a una dama o a una joven y usted le habla de las escrituras, cómo debe de vestir, automáticamente ella lo primero que va a decir, pero yo leo las escrituras. O sea, ella considera que también son maestras y que son maestros todos. Aquí todos somos maestros. Que creo que no es correcto. Creo que las escrituras enseñan profundamente que Dios constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros apóstoles. O sea, yo no creo que todos seamos constituidos como maestros. Creo que hay personas que sí tienen el ministerio de maestro. Ellos son los que deben de enseñar. Ellos son los que deben de instruir. Ahora bien, para que haya maestros necesitamos alumnos. Para que haya maestros también necesitamos personas que puedan escuchar y puedan ser obedientes al enseñar las escrituras. Usted habla con alguien y lo primero que le dice, no, pero a mí el Señor es lo que me va a adoctrinar y me va a enseñar. Pero ¿y los maestros para qué están?
Y el que enseña las escrituras, ¿para qué está? O sea, que automáticamente usted entiende que alguien puede enseñarlo, usted debe de aceptar la enseñanza de esa persona. Amén. Dice las escrituras que Nicodemo aún se queda sorprendido por causa de la respuesta que Jesús le da. Y Jesús le dice que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros, ¿qué estamos buscando? ¿Entrar al reino o qué? Yo creo que el objetivo de nosotros como evangélicos es entrar al reino de Dios. Hay palabras que hay que cohibir y hay palabras que hay que hablar. La verdad en todos los lugares es la verdad, pero la verdad debe de ser predicada con justicia, amor y equidad. Cuando una persona está en contienda se le nota, por causa de que él está hablando la verdad o ella está hablando la verdad, pero se le ve la contienda, se le ve la división, se le ve la batalla. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser educados. Tenemos que aprender a ser educados por las Sagradas Escrituras, porque somos nuevos creyentes, recuerden. Recuerden que el tema del mensaje es volver a nacer. Recuerden que las palabras de Dios son inspiradas por Dios y son útiles para corregir, para redarguir, para instruir al hombre a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el hombre debe de aceptar lo que son las enseñanzas de las Escrituras para poder someterse y vivir un evangelio como dice las Escrituras. Jesús se le expresa a Nicodemo de esta forma y Nicodemo como que se asombra por causa de la respuesta que Jesús le está dando. Pero Jesús sigue hablando con él y le dice que el que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo está acongojado, está maravillado. Y Jesús le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario volver a nacer. Porque el viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas no sabe de dónde sale ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre que es nacido del Espíritu, usted quizá entenderá una cosa y yo quizá entenderé otra, pero voy a hablar lo que entiendo. Un hombre que nace en el Espíritu debe de ser guiado por Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras, según lo que yo entiendo. O sea, un hombre que nace de nuevo debe ser guiado por el Espíritu del Señor.